Entramos ahora a lo que son las fajas y corsés de contención e inmovilización de la columna. Principalmente, nosotros vamos a hacer más hincapié en lo que son aquellas fajas que me van a contener la zona lumbar, que son las más utilizadas. ¿Cuáles son los efectos? Principalmente es aumentar la presión intraabdominal, ¿sí? Limitar la movilidad y modificar las curvas vertebrales. En este caso, tengamos en cuenta que la columna lumbar es una parte de la columna que es muy móvil y que soporta mucho peso, ¿sí? Y sobre todo en aquellas personas que realizan actividades con pesos. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta estos detalles a la hora de elegir el elemento que vamos a colocar. En primera instancia tenemos la faja de contención. Este tipo de ortesis actúa principalmente por compresión en la región intraabdominal, o sea que la fuerza la realiza en la parte anterior sin limitar apenas la movilidad, o sea que levemente produce un nivel de inmovilidad. Se constituye de elementos flexibles que en la mayoría de los casos son telas elastizadas, bastante firmes, que pueden llegar a tener tutores o no, pero estos ya serían otro tipo de contención. Para conseguir mayor grado de limitación, entonces, como habíamos dicho, se le pueden añadir unas varillas metálicas a nivel posterior, como en este caso. Si no, solamente con el hecho de agregar ciertas bandas hacemos mayor contención. Después tenemos el corsé de inmovilización. Actúa por efecto de compresión abdominal y por reducción de la movilidad. Los componentes los vamos a ir viendo paso a paso porque son varios que después terminan todos unidos por un elemento blando. Empezamos con la banda pélvica que se sitúa en esta zona, en la zona posterior, que tiene forma de W, localizado en las crestas ilíacas y en los dos trocánteres. Y por su parte central posterior en la parte sacra. Fíjense entonces que la parte media de esta W coincide con la parte sacra y el resto entonces en las crestas ilíacas y los dos trocánteres. Después tenemos la banda lateral dorsal, o sea que esta también es posterior. El borde superior se encuentra a nivel de la vértebra D9 y D10 y aproximadamente es de 2,5 centímetros con ubicación por debajo del ángulo de las escápulas. La tercera parte son barras paravertebrales, o sea que sí o sí su ubicación es a los lados de la columna. Son aplicadas verticalmente a cada lado y tienen una separación entre ellas de 5 a 10 centímetros dependiendo de la característica del paciente. También vamos a tener en la parte lateral lo que se llaman barras laterales. Estas unen verticalmente los bordes laterales, ¿sí?, de la banda dorsal y la banda pélvica. Acuérdense que la banda dorsal circulaba por este sector y la banda pélvica en forma de W por este otro sector. Después tenemos la banda interescapular. Esta está por encima de la otra que habíamos visto anteriormente, situada horizontalmente sobre el tercio inferior de las escápulas, o sea que está comprimiendo las escápulas, y son de aproximadamente 2,5 centímetros por encima de los ángulos inferiores de la misma, o sea que esta ubicación es con la que se dispone esta barra o banda. Después tenemos los tirantes. Los tirantes, como pueden verlo, van de atrás hacia adelante y rodean parte de los extremos superiores de las barras paravertebrales, son unidas por estas, pasan por encima de los hombros, ¿sí?, y por debajo de las axilas y se abrochan en el extremo de la banda interescapular.
Después vamos a tener el soporte abdominal anterior, que este ya es el que nosotros habíamos dicho, que es de un elemento que no es rígido. Su borde superior se encuentra a 1 centímetro por debajo del apéndice sifoides del esternón y el inferior a 1 centímetro por encima del pubis. Otra de las fajas es la faja de contención lumbar. Su objetivo es realizar la contención y descargar sobre dicha zona, o sea, contener toda la estructura y poder hacer descargas de peso sobre la misma. Las indicaciones es cuando hay hipotonía muscular, principalmente en la zona abdominal, ¿sí? Entonces, de esa forma se contiene la musculatura para que ésta no se vuelque hacia adelante. También se utiliza como profilaxis en personas que efectúan trabajos de sobrecarga mecánica en la región lumbar. Aquellas que, por ejemplo, poseen un abdomen prominente, lo que suelen tener entonces es que ese mismo abdomen lleva la columna lumbar hacia adelante. Entonces, esta forma de contención, ¿sí?, hace que el peso se distribuya y de esa forma no se acentúa la curvatura lumbar. Después tenemos las bandas de la faja de contención elástica lumbosacra. Está constituida por un tejido elástico adaptable que abarca la parte posterior de la región lumbar y también abarca la parte sacra. Por eso es que tiene un acento en esta región, ¿sí? Se nota como una V. Por su parte anterior va desde las costillas flotantes hasta encima del pubis. O sea que en la parte posterior es como que tiene mayor prominencia. Otra de las fajas de contención lumbosacra son las que poseen una placa posterior rígida. Acá ustedes pueden ver la ubicación de la placa. Es la misma característica de la anterior, pero se le agrega una placa rígida que es moldeable, o sea que tiene que ser de un termoplástico que adopte la forma o la curvatura, ¿sí?, de la zona a donde se va a aplicar, porque no es una totalmente rígida y plana. Este es el más común de todos y es el que se debe haber visto la mayoría de las veces. Este se llama el lumbostato laboral. Este lo utilizan todos aquellos trabajadores que tienen que levantar grandes pesos, ¿sí? Está constituido de tela, que principalmente suele ser una tela elástica bastante resistente. En su parte anterior va desde unos 10 centímetros por encima de la cintura y 9 centímetros por encima de la sínfisis del pubis. Y por la parte posterior va desde unos 15 centímetros por encima de la cintura hasta la mitad de la zona glútea, como lo vemos acá. Está reforzado por varillas flexibles. ¿Ven todas estas partes que nosotros acá tenemos en un color más negro? Ahí es donde encontramos las varillas semiflexibles. Su misión principal es la contención a nivel de los últimos discos vertebrales, que son los que más sufren cuando se llevan peso. También tenemos una faja semirrígida de contención lumbar. Está constituida por una tela adaptada a la forma del paciente, ¿sí? Se fabrica de dos formas distintas para el hombre. Específicamente en su parte posterior abarca 2 centímetros por debajo de las escápulas hasta la mitad de los glúteos, como ustedes pueden ver aquí. Y por debajo de los glúteos, como ven en esta, se utiliza para el caso de las mujeres. Esta es una faja reforzada de contención lumbar, ¿sí? La característica es exactamente igual a la anterior,
¿sí? Pero lo que tiene es un marco metálico o estructuras ya no semirrígidas, sino más bien rígidas, ¿sí? Que soportan y no le dan tanta movilidad a esta zona. Se utiliza como método de contención postoperatoria, principalmente en aquellos casos de pacientes que tienen, por ejemplo, hernias a nivel de la zona abdominal, entonces se los colocan o para, en algunos casos, para mujeres que han tenido parto a través de cesáreas o aquellos otros tipos de cirugías que han sido a cielo abierto y no endoscopías. En general, la biomecánica y observaciones de uso de todos estos elementos son los siguientes. El efecto principal de las fajas es la contención abdominal, que suele ser uno de los grandes defectos que tienen los tanto hombres y mujeres que no mantienen o no contienen la zona abdominal. ¿Por qué? Porque específicamente no trabajan tan exhaustivamente el recto del abdomen, los oblicuos y el transverso. Y esa zona tiende a deformarse y a realizar presión sobre la columna vertebral. Este aumento de la presión actúa sobre la columna de dos formas. Lo realiza con un ligero deslordamiento, perdón, lo he dicho mal, vamos a decirlo de nuevo, deslordosamiento, sentido antero-posterior, y una segunda que absorbe las solicitaciones mecánicas de los discos intervertebrales. O sea que la función que tiene esta presión que está recibiendo de estas fajas, la zona abdominal, me hace recuperar estos dos puntos que son los más importantes. Otro efecto es la limitación de la movilidad de la zona lumbar, ¿sí? Además, las características de todas estas fajas para su utilidad es que pueden sacarse a la noche y hay que utilizar en todas ellas las normas de higiene comunes para levantar pesos. O sea, con el hecho de que yo use la faja, si yo me inclino hacia adelante para levantar un peso, no va a ser, no me va a salvar de alguna hernia de disco o de alguna lesión en la columna lumbar. Tengo que realizar un movimiento ergonómico que es el adecuado para levantar pesos. Principalmente hay que higienizar siempre entonces las fajas y los corsés para que tengan un buen resultado.